¿Qué tal, estimados hermanos? Soy Julio Sem, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, siguiendo con esta serie de presentaciones que están orientadas a poder describir aquellas falsas doctrinas que hoy día de una u otra manera tienen una influencia en un sector, principalmente del pentecostalismo, y que se apartan de aquello que está establecido en las escrituras y que aún son muchas, pero muchas eh, las congregaciones que en el mundo cristiano protestante eh, han asumido como que es un peligro y por lo tanto se deben de conocer, y justamente ese es nuestro objetivo. Recordamos que por la ruta bíblica del Señor Jesucristo no es una iglesia. Esto nos han preguntado y yo debo nuevamente reiterarlo, no es una iglesia, es un programa que, como su nombre lo indica, tiene como objetivo justamente poder enseñarnos aquello que hemos dado como título, la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Siguiendo con esta serie de programas, el programa pasado presentamos el sibelianismo, o sea, la postura de Sibelio y cómo ésta ha influenciado justamente a la rama del pentecostalismo, principalmente el pentecostalismo, la Iglesia Pentecostal Unida y otras más que en el programa pasado hemos presentado. Ahora iremos un poquito más atrás en la historia para poder presentarles ahora otro tipo de doctrina que es conocida dentro del cristianismo, dentro de la teología cristiana y dentro de la historia del cristianismo como el arrianismo. Bueno, podemos decir a modo de introductorio que el arrianismo es una doctrina cristológica que se aparta de los verdaderos postulados bíblicos y es de carácter unitario, creada por el presbítero y teólogo de origen alejandrino Arrio, nacido en el año 256 de nuestra era y cuyo fallecimiento se data por allá por el año 336. La centralidad de la doctrina del arrianismo radica en su creación de la naturaleza del Señor Jesucristo, que de acuerdo con las Escrituras es Dios, y su relación con Dios Padre. Al respecto, Arrio defendía un monoteísmo antibíblico estricto, sosteniendo equivocadamente que Dios Padre es el único ser eterno, absoluto e increado y que ha creado, al Hijo Jesucristo. O sea, el Señor Jesús entonces no podía, según Arrio, ser el Dios idéntico al Padre, ni pudo haber existido desde la eternidad, siendo Dios. Ahora, ¿cuáles fueron sus postulados? Básicamente podemos decir, uno, Cristo fue creado, no posee una naturaleza eterna. Esto es una parte de los postulados del arrianismo. Dos, Cristo no es igual a Dios Padre en su esencia y atributos. Es decir, el Señor Jesucristo sería inferior a Dios Padre. Tres, y por lo tanto, hubo un tiempo, según sostienen los arrianos, que Cristo no existía. Argumentan bíblicamente esta posibilidad
citando Proverbios 8:22, que dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Una lectura cuidadosa y contextual del pasaje, afirma por el contrario el hecho que desde la fundación del mundo el Padre contaba o disponía de un coejecutor igual junto a él, y no como alguien construido por el Padre instrumentalmente y por lo tanto de su propiedad o de su formación o de su creación. Además, este postulado arriano choca o contradice a los versículos que afirman que el Señor Jesús, siendo Dios, ha existido siempre. Nosotros vamos a estar algunos estudiando las Escrituras. Me encontré con aproximadamente más de 20 pasajes que reafirman el hecho que vamos a demostrar con las Escrituras. Pero vamos a citar Isaías 9:6, cuando dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero. Escuchen esto: Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. En toda esta cita, usted puede ver, estimado que me está escuchando, que aquí está hablando de Dios en la persona de Cristo que había de nacer. Isaías lo había profetizado muchos cientos de años antes que el Señor Jesucristo naciera. Después en Colosenses 1:17 señala con referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y Él, es decir, Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y en todas las cosas permanecen, y en Él, repito, y en Él todas las cosas permanecen. Es decir, aquí se nos está mostrando la eternidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Luego nos vamos a Apocalipsis 1:17. Aquí el apóstol escribe: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Bajo esta concepción de ser el primero y el último, se está refiriendo a la existencia de un ser inmutable en el tiempo. O sea, las características de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, nuevamente en Colosenses 1:15, lo identifica de la siguiente manera: Él, es decir, el Señor, Él es la imagen del Dios invisible. Ustedes deben entender que cuando hablamos de imagen, es la imagen que nosotros vemos, por ejemplo, en un espejo, es aquello que nos representa y nos identifica. Entonces, cuando se refiere al Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. O sea, Él existió antes de la fundación de todo lo creado. Es decir, estaba, como dijimos en el pasaje anterior, que el Padre o Dios contaba con Él desde la fundación del mundo. ¿Qué podemos decir entonces que sostiene las Escrituras sobre Cristo el Señor? Bueno, hasta aquí hemos dicho primero que Cristo es eterno. Cuando eso lo asegura, diciendo: en el principio era el Verbo.
Juan 1:1. 2. Cristo es uno con el Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Juan 10:30. 3. Cristo es plenamente Dios. Comillas, refiriéndose a los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, escúchelo bien, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. ¿Qué pasaba con los cristianos en sus iglesias o asambleas locales en los tiempos de Arrio, a inicios del siglo IV? La iglesia ya confesaba a Cristo como Señor, pero aún estaba afinando cómo expresar su relación con el Padre. Ahora, en ese contexto o realidad, Arrio, como ya dijimos, un presbítero de Alejandría, comenzó a enseñar que para preservar la unicidad de Dios era necesario afirmar que sólo el Padre es eterno y no generado, es decir, no creado. Su propuesta encontró eco en un ambiente intelectual influido por categorías filosóficas griegas típicas de la época, especialmente la idea de un Dios absolutamente trascendente e inmutable. Implicaciones que afectan la deidad del Espíritu Santo con respecto a esta idea de Arrio. Aunque el debate de Arrio se centró en Cristo, es decir, en que éste no era Dios y por lo tanto era creado en una especie de instrumental por el propio Dios Padre, este debate arriano se centró en eso entonces, es decir, en Cristo. Su lógica afecta, sin embargo, directamente al Espíritu Santo. Arrio sostenía, si el Hijo no es plenamente Dios, el Espíritu que procede del Padre y es enviado por el Hijo, queda aún más subordinado al Padre que el propio Señor Jesucristo. Se abre así la puerta para afirmar o concebir al Espíritu Santo también como una criatura superior o fuerza divina, no una persona divina y miembro de Dios en la Trinidad. De hecho, esta línea arriana desembocará en los neumatómacos del siglo IV, quienes negarán explícitamente la divinidad del Espíritu. Los neumatómacos eran una corriente de tipo filosófica. La respuesta de la Iglesia, pues bien, se vio representada en el Concilio de Nicea y cuando se está tratando sobre la consustancialidad. La controversia llevó al Concilio de Nicea, donde se afirmó que el Hijo es uno, Dios verdadero de Dios verdadero. Es decir, una parte de la divinidad que era verdadera. 2. Engendrado, no creado. Es decir, Cristo en la persona de la Virgen María fue concebido como el Hijo del Hombre, es decir, Dios obtuvo su naturaleza humana para vivir entre nosotros, para poder andar sin pecado, para poder sufrir los tormentos que lo llevaron a la cruz y cargando entonces en su cuerpo todos nuestros pecados que fueron pagados en el derramamiento de su sangre vicaria en la cruz. Dios
Cristo es de la misma sustancia, homoousios, que el Padre. Bueno, esto fue crucial. Si el Hijo comparte la misma esencia divina, entonces no puede ser una criatura, es decir, creado con posterioridad por Dios. Siendo Él Dios, también el tiempo no le afecta, es decir, el Dios Cristo por toda la eternidad. Bueno, décadas después, ahora el Concilio de Constantinopla extenderá esta afirmación también al Espíritu Santo, reconociéndolo como Señor y dador de vida. Argumentos teológicos que hablan contra el arrianismo con respecto a esta visión que tenían sobre el Espíritu Santo, como también del Señor Jesucristo. Desde el punto de vista de la soteriología, es decir, de la salvación. Si Cristo, como dicen los arrianos, no es plenamente Dios, entonces no puede revelarse perfectamente al Padre. Pero sin embargo, Juan 1.18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También dicen los arrianos, no puede ofrecer una redención suficiente. Sin embargo, Hebreo 1.3 nos habla, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de ese Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, es decir, en un mismo plano que Dios Padre. Allí Él ruega por nosotros. Ahora, la iglesia antigua de los primeros siglos entendió que solo Dios salva. Por tanto, el Salvador debe ser Dios, es decir, el Evangelio, el entendimiento, la lógica, los testimonios bíblicos, la historia teológica nos apuntan que el Señor Jesucristo es Dios, y se ve justamente en la frase que acabamos de anunciar, cuando decimos que la iglesia antigua entendió que solo Dios salva, porque tiene todo el poder. Por tanto, el Salvador, es decir, el Señor Jesucristo, debe necesariamente ser Dios. Adoración cristiana. El Nuevo Testamento muestra al Señor Jesús recibiendo adoración, en Mateo 28:17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Los creyentes verdaderos adoraban al Señor Jesús en su presencia, reconociéndole como Dios. No se olviden que uno de los apóstoles les dice, Señor mío y Dios mío. Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, es decir, Cristo, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, todos aquellos aspectos que Dios merece por su condición de tal. Ahora, si fuera criatura o ser creado por Dios, esa adoración que acabamos de señalar en el pasaje sería una idolatría y no estaría en los evangelios o palabras de Dios. Testimonio bíblico integral. Textos como los siguientes que vamos a citar testimonian a un Cristo, el Señor, un Dios no creado, sino un Dios coeterno y
Todopoderoso conjuntamente con el Padre. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? El Señor Jesucristo. Filipenses 2:6. El cual, es decir, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque lo podía siendo Dios, como cosa a que aferrarse, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos 1:3. El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria, es decir, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Esto, como el resto de los versículos ya leídos y presentados a ustedes, nos presentan al Hijo con atributos y estatutos divinos, divinos, o estados divinos, y no creado, refutando así el arrianismo, también el siderealismo de los siberianos. Con respecto al Espíritu Santo, planteamos referido a su deidad o condición divina. Nos encontramos que de manera paralela el Espíritu Santo actúa, habla y posee atributos que la Escritura reserva a Dios. Leemos Mateo 28, 19 y 20, refiriéndose al Espíritu Santo. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Es decir, nosotros nos entendemos en base a lo que entendemos de nosotros mismos. Después sigue la cita: y asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y este es un atributo divino. El Espíritu Santo es Dios, pues se conoce a sí mismo, o conoce a Dios por medio de su acción y de su esencia. Y él, como tercera persona de la Trinidad, es justamente Dios, juntamente con el Padre y con el Hijo. Factores que favorecieron la difusión del arrianismo. O sea, ¿cómo es posible que, como aquí hemos visto, una herejía tan evidente a la luz de las Escrituras pudo ser desarrollada a partir de la época que ya hemos señalado? Bueno, por su simplicidad conceptual. Es decir, lo que proponía era fácil de entender. Es fácil pensar que en un solo Dios Padre, y que éste tenga, por ejemplo, dos seres subordinados como era Cristo y el Espíritu Santo. También favorecieron la influencia filosófica de la época. La idea de un Dios absolutamente único y sin distinciones internas. Esto ya lo habían sostenido Platón y otros filósofos clásicos de la Grecia. Apoyo político temporal. O sea, el tiempo, el contexto histórico hizo de que ciertas corrientes políticas apoyaran a algunos representantes del arrianismo, a pesar de que ya se había dicho que esta era una herejía, porque algunos emperadores favorecieron posturas arrianas, así extendiendo su influencia. Ahora, ¿cómo este puede haberse presentado en la historia humana y desarrollada y descrita en la historia teológica? El arrianismo clásico, del arrianismo clásico al moderno. Aunque condenado en Nicea, el arrianismo no desapareció, se difundió entre pueblos germánicos durante siglos,
reapareció conceptualmente en corrientes posteriores, socianiaísmo unitario. Hoy subsiste en forma de subordinacionismo y negación de la Trinidad. En muchas expresiones contemporáneas se afirma que el Hijo es inferior al Padre, el Espíritu Santo es reducido a una fuerza o energía, es decir, el arrianismo como doctrina que contradice las Escrituras, continúa aún como patrón de pensamiento, aunque con otros nombres y algunos matices. Tales son que ya hemos citado aquí, como el sabenialismo, el modalismo, el unitarismo, etcétera. Consecuencias del unitarismo, consecuencias de una visión arriana, también unitarista. Adoptan una teología herética que rebaja al Hijo y al Espíritu Santo, y esto tiene efectos profundos, como ser, primer efecto, empobrece la visión de Dios, ya que trata de mostrar que Dios deja de ser una comunión eterna de amor para convertirse en una soledad absoluta, es decir, sin la comunión con el Hijo y el Espíritu Santo. 2. Debilita la experiencia cristiana al minimizar y negar a las otras personas de la deidad. Sin la existencia de un Espíritu Santo personal, la vida espiritual se vuelve impersonal, distante y de eventuales faltas de respeto. 3. Afecta la salvación al minimizar el rol de Cristo y del Espíritu Santo. Si Cristo no es plenamente Dios, la redención por su muerte de cruz pierde su fundamento divino y su eficacia. Relevancia actual. Hoy refutar el arrianismo se hace necesario, pues más que una controversia con ribetes históricos, es una necesidad, pues afecta a una corriente acción pastoral y personal que afecta a lo espiritual en cuanto a que provoca dudas indebidas y procedimientos inadecuados o doctrinas equivocadas. ¿Es necesario entonces un Dios bíblico como un ser con quien puedo relacionarme? Esa duda puede entrar. O también se puede preguntar uno, ¿acaso es realmente el Espíritu Santo como una persona que guía o solo una influencia o fuerza etérea? La explicación puede generar una teología incorrecta que define un modo de fe tal como lo hacen los arrianos. Conclusión. Arrio da forma a una herejía similar a Sabelio, al evidenciar sus postulados un equivocado fundamento bíblico, al crear como consecuencia de esto una falsa y antibíblica doctrina de la unicidad de Dios y terminó, reduciendo incorrectamente su naturaleza divina. La respuesta y fundamentos bíblicos e históricos, en resumen, por el contrario, afirman que Dios es uno, ¿cierto?, en esencia, pero existe Dios eternamente, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con personalidad propia. Negar esto, es decir, la Trinidad, no solo es un error doctrinal, es una herejía, y es perder la riqueza de un Dios que se revela como amor en su relación de íntima comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no solo como un Dios para con nosotros, no como un solo Dios para con nosotros, sino que como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero que usted haya escuchado con mucha atención aquello que aquí hemos presentado. Lo hemos hecho por medio de una explicación expositiva. Por medio de esta conferencia o prédica, usted podrá entender entonces las razones por las cuales hay ciertas
conductas heréticas de corrientes aparentemente teológicas que dicen reconocer solamente a Dios Padre, dejando a un segundo orden al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Que la paz del Señor, Dios el Padre, y la de su Hijo Jesucristo, quien es Dios, junto al Espíritu Santo, que también es Dios, sea con todos ustedes. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, le ha hecho la segunda presentación sobre doctrinas heréticas peligrosas que hoy día se presentan en algunas iglesias. Se despide de ustedes Julio Ciemnaburto, como siempre, deseándoles entonces que ustedes hayan sido edificados por medio de esta presentación. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.